Hola, en este video les hablaré sobre las generalidades de los músculos. Mi nombre es Ilse Arjona y este video fue hecho para la materia de Ingeniería de Rehabilitación 2. Muy bien. ¿Qué son los músculos? Los músculos son estructuras que tienen la capacidad de generar movimiento al contraerse y relajarse. Dentro de sus funciones principales está la locomoción, porque los músculos al contraerse van a poder darle movimiento al cuerpo. Ahora, movimiento tanto del cuerpo esquelético como de los órganos. También, por ejemplo, dentro del movimiento nos ayuda a la función de hacer gestos con la cara. Cumple la función de bomba de sangre, pues la sangre al llegar a las piernas necesitan la ayuda de los gastronemios o los gemelos para que cuando estos se contraigan ayude al retorno venoso. En la respiración, pues es el diafragma el encargado de hacer que los pulmones se llenen y se vacíen de aire cuando se contrae y cuando se relaja. Como almacén de energía, pues es en los músculos donde se aloja el glucógeno, el cual es una forma de glucosa. En cuanto a la producción de calor, pues los músculos nos ayudan a mantener una temperatura corporal adecuada, además de que le dan forma al cuerpo y estabilidad. Muy bien, ¿cómo se organiza este tejido muscular? Pues bien, primero tenemos a los mioblastos, que son las células que forman el tejido muscular. Estos mioblastos se organizan y forman unas estructuras que se llaman miotubos. Y estos miotubos a su vez se organizan y forman lo que son las fibras musculares. Realmente las fibras musculares van a ser la unidad funcional del músculo, el cual le va a poder hacer que éste se contraiga o se relaje. Muy bien, ¿cuáles son los tipos de músculos? El primer tipo de músculo es el estriado o el esquelético. ¿Por qué se le llama esquelético? Porque este es el tipo de músculo que va a hacer que podamos mover básicamente nuestros huesos. Es de un color rojo, que este se debe a una proteína propia de los músculos esqueléticos llamada miosina. Es un músculo voluntario, pues nosotros podemos realizar su contracción a voluntad. Por ejemplo, si queremos levantar un brazo o tomar un objeto, hacemos este tipo de movimientos a voluntad. Y está compuesto por fibras organizadas, paralelas y estriadas. Si se fijan, aquí podemos ver unas líneas que son precisamente las estrías. Y esto que tenemos aquí en morado son los mioblastos, que son las células musculares. El segundo tipo de músculo que tenemos es el músculo liso. Este es el músculo que va a llenar las cavidades de los órganos y los vasos sanguíneos y le van a proporcionar movimiento. Por ejemplo, son los encargados en proporcionarle movimiento al estómago, a los intestinos y a los vasos sanguíneos. Son fibras blancas y el tipo de movimiento que vamos a ver en este tipo de tejido es involuntario. De igual manera, podemos notar que existe una diferencia entre el músculo estriado y el esquelético, pues aquí las fibras no están tan organizadas como en el esquelético, además de que aquí podemos ver que no existen las estrías. Y el tercer tipo de músculo que vamos a tener es el músculo cardíaco. Hay bibliografías que solamente toman estos dos tipos de músculos y hay otras que dicen que el cardíaco es un tercer tipo de músculo. En realidad es una combinación de características entre el liso y el esquelético. Otra característica que tiene este tipo de tejido es que la forma que van a tener sus fibras son apantalonadas. Podemos ver que tienen como un origen común y dos partes. Esta va a ser la característica principal del tejido músculo cardíaco. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la organización del tejido muscular? Como ya le dije, este se organiza en fibras, que son estos pequeños círculos que podemos ver aquí. Pero las fibras también se organizan en esto que vemos aquí, que tiene el nombre de fascículo. Ahora, dentro de un músculo existen varios fascículos, y esta es la organización final que van a tener. La totalidad de los fascículos va a ser el músculo. Ahora, como podemos ver, hay tejido conectivo que une las fibras, que es todo esto blanco que vemos aquí. Eso tiene el nombre de endomisio. De igual manera como el endomisio cubre las fibras, el tejido que cubre los fascículos se llama perimisio.
Y finalmente va a haber otro tejido conectivo que va a rodear al músculo. Este se va a llamar epimisio. Ahora vamos a hablar sobre las fascias. Las fascias son una estructura de tejido conectivo que se extiende por todo el cuerpo. Tiene muchas funciones y dentro de ellas es dar soporte, protección y forma al organismo. Y constituye el material envoltorio y aislamiento de las estructuras profundas del cuerpo. Aquí podemos ver en las imágenes que todas estas partes blancas son las fascias. Las tenemos por todo el cuerpo, tanto en las partes superficiales de los músculos, en las partes intermedias y sobre todo también tenemos fascias en la huella plantar, en las manos, en el recto abdominal, en distintas partes del cuerpo. ¿Cuáles son sus funciones? En específico, en cuanto a los músculos. Pues los recubre para dividirlos entre los músculos superficiales y los músculos profundos. Permite el deslizamiento entre ellos. Permite incrementar la eficacia mecánica de los movimientos. Y esto es restringiendo la amplitud del movimiento cuando es necesario o bien incrementando la fuerza muscular al estarle ofreciendo una resistencia lateral. Y en esta imagen podemos ver cómo se ve la fascia en vida real. Si se dan cuenta, es separable del músculo y podemos ver por su textura por qué ayuda precisamente al deslizamiento entre los músculos. Muy bien, ahora veremos los que son las partes del músculo. Aquí está. Esta parte del medio, que es donde se encuentran las fibras musculares, la vamos a llamar cuerpo o vientre del músculo. Y en sus extremos vamos a encontrar la porción tendinosa. Recordemos que la función de los tendones es la de unir el músculo y fijarla al hueso para así poder realizar su movimiento. Estas porciones tendinosas se subdividen en su origen y su inserción. ¿Cómo las distinguimos? Pues el origen va a ser la parte fija del músculo y la inserción va a ser la parte móvil o donde precisamente veremos el movimiento ejercido cuando el músculo se contrae. Normalmente el origen se encuentra en la parte proximal y la inserción en la parte distal del cuerpo. Ahora veamos estos dos músculos de ejemplo. Aquí tenemos al bíceps que, como su nombre lo indica, bíceps, o sea, dos cabezas, va a tener dos orígenes. Uno va a ser en la apófisis coracoides y la otra se va a originar en la tuberosidad supraglenoidea y teniendo su inserción en esta parte. Ahora, el músculo tríceps tiene tres orígenes. Uno, que es el vasto largo en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Luego está el vasto externo, que está en la cara posterior del tercio superior del húmero. Y el vasto interno en el borde interno de la cara posterior de los 2/3 inferiores del húmero. Ahora hablaremos sobre la disposición de las fibras. Como podemos ver, las fibras se pueden acomodar en diferentes arreglos. Aquí la primera que vemos son fibras paralelas, pues todas las fibras son paralelas entre sí y en sus extremos podemos tener la porción tendinosa. Luego, este tipo de acomodo de fibra se llama peniforme. ¿Por qué? Porque la palabra peniforme viene por la forma de pluma que aparentemente tienen las fibras. Luego podemos tener este segundo tipo de disposición que se le va a llamar semiperiforme. Pues es como si tuviéramos la peniforme, pero solo en una mitad. Y el tercer tipo de disposición que vamos a tener es la de pseudopeniforme. Por ejemplo, el bíceps y el tríceps que vimos anteriormente tiene este tipo de arreglo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de disposición? Es que en el primero vamos a poder ver que se va a lograr una mayor tracción, o sea, este músculo cubre una mayor parte de área, pero va a tener menos fuerza en comparación al de tipo peniforme, semipeniforme y pseudopeniforme, que van a tener una menor tracción, pues entre aquí y acá no hay tanto espacio, pero eso también les va a otorgar más fuerza. Finalmente vamos a ver otro tipo de formas que tienen los músculos, las fibras musculares. Por ejemplo, estas que les platicaba, aquí está el tipo peniforme, que corresponde al
al músculo femoral, el semipeniforme, que es el extensor largo de los dedos. Por ejemplo, aquí podemos ver el tipo de fibras paralelas que constituyen el recto abdominal. Y también podemos ver que hay más variaciones. Por ejemplo, está la multipeniforme, que es una composición de varios fibras peniformes que lo podemos encontrar, por ejemplo, en el deltoides. También nos podemos dar cuenta que las formas también cambian. Por ejemplo, aquí en el músculo pectoral podemos ver que tiene un tipo de fibra triangular. O, por ejemplo, el orbicular del ojo, que tiene una forma circular. Y aquí podemos ver su porción tendinosa. Otro ejemplo es aquí el digástrico, que se le llama digástrico porque tiene dos vientres separados de una fascia. Y bueno, eso sería todo el tema por hoy. Muchas gracias por haber visto este video.